Roberto, buenas a los dos. Hola, ¿qué tal? Estamos viendo aquí las imágenes de la rueda de prensa de ayer, que la verdad nos sorprendió mucho porque en un momento en que Yolanda Díaz, como contábamos aquí, la vicepresidenta dijo: a mí nadie me ha dicho nada, he estado con la ministra, la vicepresidenta de Empleo a primera hora y no me había contado que no iban a deflactar y me entero ahora por ustedes. Y la portavoz, Pilar Alegría, le dice: eso no es cierto. ¿Y por qué no dijo eso no es cierto? Bueno, son esas cosas que nunca sabremos por qué ocurren, por qué las hacen en voz baja, por qué no lo arreglan dentro, por qué no limpiamos los trapos sucios antes de sacarlos. Iván, ¿tú qué opinas de esta polémica y cuál sería el mejor proceder? ¿Ir deflactando siempre tal como suba el salario mínimo interprofesional? ¿O al final llegará un momento en el que el que cobre un poquito más tenga que pagar un poquito más? Bueno, yo creo que sí que convendría revisar esos tramos si se actualiza el salario mínimo interprofesional. Creo que sería lo correcto. Lo que hace últimamente, bueno, PSOE con Sumar o Yolanda Díaz, pues bueno, puede ser perfectamente una forma de gaslighting político. Encaja perfectamente dentro de la estrategia del PSOE. Pero bueno, es cierto que eso nunca lo sabremos, es la palabra de unos contra otros. Y bueno, es quizá un poco tarde para Yolanda Díaz intentar posicionarse de una forma tan radical. Creo que puede también, por su parte, ser un recurso para intentar atraer esos votantes que se están radicalizando más hacia Podemos, por ejemplo, y es una forma de desmarcarse, pero no deja de ser una petición coherente, ¿no? con la ideología de Sumar. Creo que no corresponde esta decisión de incluir a la... Bueno, es lo que toca, pero creo que sí que conviene revisarlo. La vicepresidenta del Tesoro dijo que esto era demagogia y que esto era liberalismo. Como os contaba, puede haber la paradoja. Han dicho ya Podemos y Sumar que ellos se van a unir a quien sea en el Congreso para forzar que el PSOE pues cambie de actitud. Liberales y izquierda, a la izquierda del PSOE, pueden llegar a una misma conclusión, que es necesario deflactar este impuesto. Esta imagen sería potente, ¿no? No sé si se va a producir o no, pero puede ser muy potente, Roberto. Buenas tardes. Pues sí, seguramente sería bastante... bueno, lo que hemos visto durante estos días ha sido para muchos inaudito, ¿no? En una rueda de prensa que una vicepresidenta del gobierno responda como ha respondido a un proyecto de ley que es la gran estrella de Yolanda Díaz y que, se nota en primer lugar que hay pues bastante desconexión entre o hay dos vertientes importantes dentro del gobierno, ¿no? Por un lado, parece que el Partido Socialista va por un lado y hace las cosas a su manera y se ve un poco que Yolanda Díaz está a las prisas, ¿no? A ver si consigue de alguna manera pues sacar su proyecto estrella. Está por ver, ya lo comentamos en otras ocasiones, si al final sale adelante, ¿no? Y si sale, pues saldrá a lo largo de este año, a finales de este año, ¿no? Entonces, creo que, al final hemos visto por un lado que la subida del salario mínimo interprofesional es muy interesante para incluso pues el Partido Popular y otros grupos han visto favorable esa medida, pero luego resulta que viene la otra mano, que es en este caso el impuesto de renta de las personas físicas y que lo que pues se plantea es que venga a subir una recaudación, es decir, sí, al final quitar disponibilidad económica a las rentas, en este caso, que en muchas ocasiones no tenían ni siquiera que responder con el pago de impuestos y ahora sí que lo van a hacer. Entonces, la medida es bastante peculiar, ¿no? Y creo que va a generar una situación, una tensión
tensión, y ya creo que la está generando, por parte del sector empresarial, pues hablando de demagogia, es decir, sin contar con ellos, sin hablar con el sector empresarial, que entiendo es el que al final va a correr con este tipo de incremento impositivo. Entonces, claro, creo que es bastante inaudito y no lo hemos visto en nuestra democracia, por lo menos la reciente, la que yo he visto, no lo hemos visto antes. A ver, los cálculos que ha hecho algún economista es que, bueno, están los 600 euros netos que percibe este trabajador, y esos 600 conllevan un aumento también de cotización social que paga el empresario en este caso. Llegamos a unos casi 800 al año. De esos 800 al año, si no tienen cargas y no pueden deducir, pues se les detraería de los 600, no de los 800, hasta un 40%. Es decir, que estamos hablando de que el trabajador se llevaría, un trabajador joven, por ejemplo, que no tenga cargas, se puede llevar 300 y pico euros al año de alza, pero hasta los 800 y pico, casi 500, se los queda el Estado, el erario. De eso se quejan ellos, aunque también es verdad que hoy Pedro Sánchez Iván ha respondido a Feijóo, oiga, que ustedes no querían subirlo, que según ustedes estaríamos en 800 euros, siempre será más 1.100 con descuentos que 800, ¿no? Bueno, sí, también entra dentro de la lógica del PP, de decir ni sí ni no, ni todo lo contrario. Esa es la estrategia para crear confusión también, que creo que intenta generar muchas veces el PP. Pero bueno, en este caso pues considero que sí que están acertando, y creo que bueno, que les han hecho un giro acertado políticamente para hacer presión al PSOE. Y creo que es algo que la ciudadanía va a percibir de forma pues con bastante negatividad. Es obvio que toda la población que no llega, que lleva toda la vida sin hacer el IRPF porque lleva con una precariedad laboral pues desmesurada en muchas ocasiones, familias que cada uno de los miembros están cobrando, no llegan ni al salario mínimo profesional muchas veces porque no se les reconocen muchas horas de los contratos, que ahora encima tengan que beneficiarse de una medida positiva que es esta subida de salario, y a la contra tener que deducirse por entrar en el tramo. Me parece pues eso, que sí les va a pasar factura y les quita credibilidad al PSOE. ¿Cómo lo ves tú, Roberto? Bueno, desde el punto de vista impositivo, a Hacienda le gusta siempre recaudar más, ¿no? Y con esta medida parece que va a haber un incremento de la recaudación a nivel general. Por otro lado, claro, a los empresarios es bastante preocupante, porque si ya denuncian o ponen siempre de manifiesto que los trabajadores no son conscientes de lo que hay que, tributar por ellos o pagar al fin y al cabo la renta que el empresario debe soportar en su conjunto global, pues no, con esta medida sin duda va a agravar esta situación, ¿no? Y creo que es por ese lado lo que están denunciando. En cualquier economía, la subida del salario mínimo interprofesional es muy interesante siempre y cuando pues la productividad esté conectada al mismo. Entonces, en España nuestra productividad, por desgracia, no es de las mejores de la Unión Europea, y desde el punto de vista económico pues es verdad que se ha ido incrementando en los últimos años, pero desde el punto de vista económico no es, digamos, la principal medida que habría que adoptar para mejorar el entorno económico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta medida habría que revisar, y creo que ya hay algún grupo parlamentario que ha puesto sobre la mesa la modificación del tramo del IRPF, y habría que revisar eso porque sin duda va a generar mucha tensión y mucha, sobre todo pues eso, lo que comentaba mi compañero, que esas familias, que muchas de ellas no llegan al salario mínimo interprofesional, se van a ver sorprendidas por este recargo, digamos, a la hora de hacer pues el famoso modelo 100, ¿no?, de la declaración de la renta
que tenemos que hacer todos a partir de mayo, ¿no? Hablabais de empresas. Hay un empresario, O'Leary, el dueño de Ryanair, que la está liando también. Saben ustedes que Consumo le sancionó a Ryanair por exigir demasiadas tasas, algunas de ellas pues que no consideraban que fueran justas, y por tanto tuvo una sanción de 100 y pico millones de euros o más. Entonces él se enfadó mucho y no ha parado de llamar payaso al ministro de Consumo, Pablo Bustinduy. Tan es así que en la publicidad, que en un instante intentaremos ver aquí detrás de mí, pues en la publicidad de Ryanair aprovecha los precios, porque primero dijo que igual se iba a ir, pero al final se queda. Entonces ahora ha puesto a la venta 179.000 asientos a 20 euros con el lema: reserva tus precios ahora antes de que suban, no hagas el payaso. Y como ven ustedes ahora mismo, la cara de Bustinduy con el payaso, además, maleta gratis. El ministro ya ha dicho que a él esto no le ofende, lo que le ofende es que maltrate a los usuarios. ¿Os parece que llegamos muy allá, ya demasiado lejos con los insultos? Ayer en París hubo insultos también entre la comitiva americana y la comitiva francesa en la reunión. ¿Hay que llegar a eso para aclarar las cosas, ¿no? En este mundo no podemos hablar, dialogar sin discutir cada día por tonterías. Pablo, Iván, perdona, Iván. Pues me parece, la verdad es que peligroso, bastante peligroso. Creo que todos empezamos a ser conscientes de los riesgos que conlleva deshumanizar a los políticos, que no quiero decir que no haya que ser firmes y duros y cuestionar desde su punto de vista puede ser cuestionable, que yo en este caso creo que no, porque la ley ampara la decisión que ha tomado Bustinduy. Creo que es muy, muy peligroso y muy arriesgado para el equilibrio social que últimamente, pues por desgracia, se está rompiendo. Tildar y exponer públicamente y generar esta tensión social, creo que es muy inacertado. Desde luego no tiene mi simpatía esta campaña. Y por otro lado, pues creo que si dice que es un maltrato que está recibiendo la compañía, pues bueno, creo que la ley está reflejada, que él tiene que saber perfectamente cuáles son las leyes que tiene que cumplir aquí, y en este caso me parece pues eso, una salida de tono y que no debería producirse viniendo de un directivo de su nivel, ¿no? Sí, dime, Iván. Iván está hablando, perdona, de Roberto. Sí, pues mira, comparto con mi compañero pues, lo que ha dicho. Creo que la caricaturización que hace pues, el presidente de Ryanair, metiéndose o llamando directamente o directamente payaso al ministro, creo que no es una política correcta desde el punto de vista de lo que, digamos, debería representar una compañía como Ryanair, ¿no? Al final, a él no le gustaría que le llamaran payaso, ¿no? Pues no le llames tú al otro. Sin duda, comparto totalmente. Si bien que creo que el principal motivo de todo esto es precisamente lo que comentaste, Jaume, esa puesta en escena creo que le sirve o le va a servir para, digamos, sufragar la multa impuesta por el regulador, ¿no? Hay que decir que en los últimos años estamos viendo muchísimas sanciones, cada vez más y de mayor cuantía a los operadores, en este caso Ryanair, ¿no? Es decir, pues Vueling, entre otras compañías. Es una práctica generalizada de las compañías incumplir deliberadamente este tipo de políticas, que además las conocen, lo saben, y bueno, pues no hay más que acudir a una de estas aerolíneas y encontrarse pues situaciones en las que, bueno, le cobran por exceso de equipaje, maletas que no estaban inicialmente declaradas o por tamaño, bueno, muchísimas circunstancias, ¿no? Pero es verdad que cada vez hay más control, cada vez hay más sanciones, y creo que en este sentido yo creo que las aerolíneas, que además precisamente no son empresas en las que pues están incurriendo en pérdidas, sino que están obteniendo beneficios, revisaran esas políticas. Con lo cual yo entiendo que si el regulador, no el ministro, aunque
el presidente de Ryanair se va por el ministro, es un regulador, hay un procedimiento administrativo en el que se comprueba todo ese tipo de políticas y se sanciona en base a ello. Es decir, no es algo que se hace de manera discrecional, ¿no? Sino que es algo comprobado. Esta situación también la podemos contrastarla pues, con las organizaciones de consumidores en las que ellos anuncian siempre o cuando sacan sus listados de cuáles son las reclamaciones más habituales de los españoles, sin duda, entre las operadoras de telefonía y las aerolíneas estamos, ocupan casi, digamos, el 80% de las reclamaciones, con lo cual vemos que hay algo, vemos que los españoles se quejan por ese tipo de prácticas y entiendo y estoy de acuerdo con que el regulador imponga estas sanciones. Déjame un segundito, podemos hablar de otro tema. Ahora os quedáis aquí escuchando, si os parece, y vamos a analizarlo. Vamos a saludar desde Ruth Pedersen a un consultor, Carlos Ruiz, experto, entre otras, en inteligencia artificial, porque como les contaba, ayer hubo insultos entre la delegación americana, algunos. Dicen que incluso fue uno de los máximos exponentes, no el vicepresidente, y alguien también de la delegación parisina. Hubo una reunión en en París, sobre inteligencia artificial y sobre tecnología. Y la presidenta von der Leyen anunció 20.000 millones de euros de inversión pública en inteligencia artificial que van a provocar inversiones de capital privado de 200.000 millones. Carlos Ruiz, consultor de Ruth Pedersen, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A mí me sorprende el titular que dio ella. Campeones de la IA en la UE. ¿Esto es correcto o es exagerado para tu gusto? Bueno, en mi opinión yo creo que es algo exagerado, al menos por el momento. Una de las cosas que comentó Ursula von der Leyen es que la carrera por la IA no ha hecho más que comenzar. Entonces, hablar de campeones en este sentido quizás es algo prematuro. Aunque sí es cierto que esta afirmación es una declaración de intenciones por parte de la Unión Europea que no se quiere quedar atrás en esta carrera, como ella misma dijo, y quiere tratar de competir con Estados Unidos y China principalmente. Van a invertir 10.000 millones de euros en 7 fábricas de IA, incluida Barcelona. ¿En qué consistirán estas fábricas? ¿Es crear material, chips, o es unas oficinas en las que la gente estará trabajando para crear información y nutrir una IA europea? Sí, bueno, es un poco ambas cosas. Estas fábricas de inteligencia artificial son centros o ecosistemas, digamos, especializados en facilitar el desarrollo, la experimentación y la implementación de tecnologías basadas en la inteligencia artificial. Entonces, lo que un poco se pretende con ellas es facilitar un lugar para que las empresas, especialmente las pymes y las startups, empresas más pequeñas, puedan acudir para aprovecharse de estos recursos y de soluciones innovadoras y de lugares donde puedan ofrecerle este tipo de recursos como datos, como recursos de computación, como herramientas de software. Y estas además también se comentó que tendrían una parte de formación para los profesionales en esta materia, por lo que sería unos lugares destinados a estas pequeñas empresas para que puedan en un futuro llegar a competir con gigantes más grandes de la tecnología, como son especialmente las empresas americanas. ¿Pero llegamos a tiempo a competir contra Estados Unidos y contra China o vamos a ir a remolque? Bueno, de momento hemos empezado quizá el partido un poco por debajo en el marcador, pero sí que es verdad que... podemos hacer como el Real Madrid, acabar en el minuto 92 2-3, pero hasta entonces iremos sufriendo, dices. Lo intentaremos, eso siempre lucharemos hasta el final, como hace el Real Madrid, pero esta carrera acaba de empezar, como bien decía Ursula von der Leyen. Entonces, en este momento Europa quizás se debe centrar en igualar ciertos aspectos que Estados Unidos o China ya están llevando a cabo, en aspectos como las hiperregulaciones o la duplicidad de la burocracia entre lo que es el nivel de los Estados miembros y el nivel europeo, y a partir de ahí comenzar a invertir con este tipo de proyectos como el que se anunció ayer, y que las empresas sean capaces de competir de tú a tú contra estas americanas o chinas, que son gigantes al final de la tecnología, que son las que vienen aquí y siguen siendo líderes en el mercado europeo y que muchas veces parecen copar toda la atención, pero lo que tiene que intentar Europa desde este tipo de iniciativas es un poco
ahondar en esta autonomía estratégica de la que tanto se habla para que no tener que depender de terceros, como son estas empresas. Porque, bueno, también en un mundo actual en el que la estabilidad política brilla por su ausencia, en el que hay un montón de cambios día a día, guerras, etcétera, pues depender de terceros puede ser peligroso. Entonces, fomentar esta autonomía estratégica para que Europa sea autosuficiente y no dependa de otros, pues tiene que ser la base sobre la que se construya todo lo demás. O sea, no quedaríamos aislados, compartiríamos con otras zonas del mundo cierta tecnología. Si hiciéramos un DAFO, ¿en qué podemos ser distintos, mejorar? O sea, hemos visto que el de la ballena en China es más barato que el americano, aunque no es tan fiable. Digamos, para chatear, ¿no? Pero hay muchos temas más. Hay tecnología militar, hay IA también para salud, que hace mucho tiempo que funciona. ¿En qué puede ser más fuerte Europa y dar sopas con onda o ser más competitivo que Estados Unidos y China, si es que puede ser más fuerte en algo? Bueno, yo creo que uno de los aspectos en los que puede ser más fuerte, más allá de temas concretos en los que posteriormente las empresas inviertan, como comentas el de la salud, etcétera, debe ser ofrecer a estas empresas certidumbre política, también, digamos, esa seguridad jurídica que quizá en otros lugares como China o como Estados Unidos pueda ser algo más complicado. Europa en ese sentido se tiene que alzar como alguien fiable, un lugar fiable donde poder invertir, sea la materia en la que sea, pero yo creo que esa debe ser un poco la fortaleza. Luego sí que es verdad que es difícil competir en otros aspectos como los costes, como con China, pero bueno, hay que tratar de sacar a la luz otros aspectos, como comentaba. Permíteme, pues están con nosotros Roberto Rodríguez y Iván Guijarro, que seguramente algo querrán añadir, matizar, comentar sobre este aspecto o preguntarte. No sé quién de los dos. Iván, por ejemplo, ¿tiene algo que añadir o que comentar o criticar? Bueno, yo creo que sí que se llega tarde. Von der Leyen dice que no, pero creo que sí que se llega tarde. También, bueno, sí que considero que tal vez se está estableciendo todo en unos términos de competición y bueno, pues, tal vez igual no haría falta, ¿no? Diferenciarnos especializándonos en hacer pues un tipo de IA más eficiente. También esto va a conllevar un gasto y un consumo de energía importante que tendremos que estar preparados. Sí. O sea que estas inversiones tienen que tener en cuenta todo ese desarrollo y ese impacto posible también que va a tener en el medio ambiente y en las vidas de muchas personas. Y bueno, yo sí le preguntaría al compañero de Ruth Bersen si dentro de que yo considero que sí llegamos tarde, desde luego no está todo perdido, pero cómo podrían enfocar los estudiantes de hoy en día pues toda este paradigma nuevo que se abre, que estamos sumergidos cada uno en nuestras especialidades, que muchas de ellas van a desaparecer, y cómo encarar este nuevo futuro, ¿no? que se viene para todos. Sí, bueno, pues sí que es verdad que estamos en un momento de cambio y también de incertidumbre para el futuro, porque, como dices, muchas de las profesiones actuales cambiarán, se actualizarán, desaparecerán. Entonces, pues los jóvenes tienen que tener en este aspecto una visión a largo plazo de cuáles creen que son los aspectos en los que pueda dirigirse todas estas inversiones. Se está viendo, pues los centros de datos son una industria en la que se está invirtiendo mucho, la inteligencia artificial, pues todas estas áreas son aquellas en las que presumiblemente en el futuro ofrezcan mayores puestos de trabajo. España, en este sentido, está teniendo la suerte de que una de las fábricas que hablábamos anteriormente de inteligencia artificial estará situada aquí en Barcelona, en Barcelona Supercomputing Center. Y bueno, esto también esperemos que favorezca las inversiones en nuestro país y haga que podamos crecer en comparación con otros lugares en los que, bueno,
como se han anunciado 7 fábricas, no hay 27 Estados miembros de la Unión Europea, pues ahí tenemos cierta ventaja ya a nivel nacional más que europeo, entonces bueno, pues tratar de aprovecharlo también. Roberto, matices, aclamaciones. Sí, nada, quería preguntarle, compañero, pues qué le parece que bueno, Europa haya anunciado que el presupuesto para la IA vayan a ser 200.000 millones de euros y que Estados Unidos haya dicho que sea más del doble de esos 200.000 millones de euros, ¿no? Simplemente comentar, estoy de acuerdo pues, con lo que han indicado ellos. Es verdad que bueno, se ha anunciado esta medida por parte de Estados Unidos hace poco. Vemos que ya hay diversas IAs, inteligencias artificiales, a nivel global ya bastante conocidas y bastante posicionadas, pero bueno, creo que Europa tiene que subirse al carro. Comparto por ahí ese momento de que vamos un pelín retrasados, pero vamos retrasados creo en esas inteligencias que de carácter, digamos, universal, por así decirlo, el ChatGPT, la China, etcétera, ¿no? Porque nosotros sí que llevamos años utilizando inteligencia artificial, aunque lo llevamos de otra manera, pero en otros aspectos, ¿no? Más en tecnología pues, del automóvil, aeronáutico, etcétera. Pero sí que es verdad que no tenemos una tecnología, digamos, global o popular o que haya, digamos, impactado en el mercado como la que tienen pues, Europa y Estados Unidos. O sea, Europa y la que tiene Estados Unidos y China, ¿no? Entonces, bueno, quería preguntarle al compañero a ver qué le parece que el presupuesto sea pues la mitad o el de Estados Unidos el doble, más del doble que el de Europa. Sí, bueno, esto es como hemos estado comentando, esto es una fase inicial, entonces, bueno, el presupuesto al final, las cifras son como una declaración de intenciones. Al principio no se sabe muy bien si estas cifras son exactamente lo que va a invertir cada uno de los países, si es lo que pretenden que se genere a través de estas inversiones gracias al capital privado, como comentábamos también al principio. Entonces, bueno, más allá de las cifras en sí, que sí, al final Estados Unidos y más ahora con la llegada de Donald Trump, pues seguramente sean más propensos a llevar a cabo anuncios muy, muy grandes y muy exorbitados quizás. Es clave también las políticas que se implementen para facilitar estas inversiones, porque ayer mismo lo reconocía la propia Ursula von der Leyen, que más allá de que se inviertan 200 o 500, lo que hay que hacer es desregular, eliminar trabas a las empresas y permitir que sean luego posteriormente estas empresas las que sigan invirtiendo, porque pues de eso dependerá de que estas cifras sean reales al final o no, porque de poco sirve que se anuncien grandes cifras si posteriormente la situación jurídica, la situación regulatoria en cada uno de los estados es desfavorable y al final acaben yéndose a otros lugares en vez de apostar por Europa. Entonces, bueno, las cifras habrá que verlo dentro de unos años, si se cumplen, no se cumplen y en qué modo. Ayer hablábamos con el presidente de los ingenieros de España y nos decía que faltaban 200.000 personas, 200.000 profesionales en ingeniería, pero hay muchos más oficios que no tiene por qué ser alta carrera de alto nivel, incluso grados superiores, para toda esta tecnología que hay que poner en marcha o que hay que reinventar o potenciar y que están buscando en el extranjero. ¿Cómo se puede hacer para motivar a los chiquillos para que, en lugar de estar nosotros 4 comentándolo, que supiéramos estar ahí con un ordenador? A mí me pilla tarde, pero hay que estar fichando fuera lo que podríamos tener aquí. ¿Cómo se puede conseguir? No sé si Carlos nos puede dar alguna clave, si hay algún tipo de formación, algún tipo de motivación que se pueda dar. Seguramente la clave esté en los colegios. Esto es algo que se tiene que inculcar en la juventud desde bien joven, porque es cuando cada uno empieza a moldear su visión de futuro y lo que quiere hacer con su carrera profesional. Entonces, pues quizá una de las opciones puede ser cambiar un poco el modelo en los colegios y hacer que estas materias se implementen y se inculquen y se muestren a los alumnos para que posteriormente los vean como un futuro factible para ellos y para su carrera universitaria. Roberto, tú que eres ingeniero, al final te dedicas al derecho. ¿Ahora te estarías forrando con la IA
Estás perdiendo el tiempo. Bueno, ya estoy con la IA. Estoy justo ya desarrollando proyectos, estoy. Pero tanto en la empresa de ingeniería como en el despacho de abogados. Pero claro, cada una es completamente distinta. Entonces, bueno, sí que es verdad que para ese tipo de tecnologías, como todo, cuando hay una tecnología nueva que irrumpe en el mercado, a pesar de lo que muchos dicen, va a quitar muchos puestos de trabajo, es justo lo contrario. Lo que va a hacer es generar muchísimos puestos de trabajo y aquí está el resultado, ¿no? Si el presidente del Consejo de Ingenieros está diciendo que hace falta 200.000 ingenieros para los próximos años, pues incluso hasta diría más, porque ese tipo de tecnologías hace falta pues, desarrollo, hace falta un conocimiento, hace falta pues, entender cuál va a ser el objetivo de la inteligencia artificial, con lo cual hay que tener una base importante de ingeniería y por tanto quizás ahora mismo para los perfiles que se han dado en los últimos años pues no tienen esa formación, ¿no? Entonces habría que pues, orientar un poco ese tipo de formación. Hace unos años cuando estudiamos ingeniería industrial en la Universidad Politécnica se planteaba el hecho de que pues, algunos estudiantes pues, o alguna de las ramas de ingeniería estuviera conectada con la biología, ¿no? Para desarrollar la tecnología, pues para conectar el cuerpo humano con la tecnología, ¿no? Pues ahora quizás tenemos que replantearnos un poco las ingenierías y conectar todo, ¿no? Desde los materiales, desde la electrónica, desde pues, el medio ambiente, ingeniería del medio ambiente, todo conectarlo digamos, a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces creo que quizás hay que reorientar eso y comparto con el compañero lo que ha dicho de que las escuelas sin duda es un punto súper importante. Yo en mi caso, bueno, yo decidí estudiar ingeniería, la primera de las ingenierías que hice, y me lancé porque tenía claro que ingeniería industrial era una carrera súper versátil. Pues bueno, me asustaba un poco que aeronáutica fuera muy concreta, que caminos fuera concreta, industrial pues era todo, ¿no? Y bueno, pues no me equivoqué, pero sí que es verdad que eché en falta que me hubieran explicado un poquito más, ¿no? En el colegio, claro. Que hace el ingeniero industrial, que hace el ingeniero aeronáutico y que incluso que hace el abogado, ¿no? Es decir, estas charlas creo que son súper importantes, creo que ahora ya se ha mejorado mucho en ese sentido, pero ¿por qué no acercar a los colegios la inteligencia artificial? Pues, y bueno, pues desde programas como hay ahora mismo, que ya los hay, pues de creación de empresas, pues programas de creación de inteligencia artificial, a nivel, pues evidentemente más usuario, pero bueno, eso creo que sería muy interesante con lo que comparto con lo que ha dicho. Por mi parte, lo que voy a hacer es hablar a vuelta de pausa con Sonia Fernández Vidal, que es investigadora y es profesora, que nos va a dar claves también desde novelas que hace para que los chavales se apunten a esto que estáis comentando. Roberto, Iván, muchas gracias a los dos. Roberto Rodríguez, abogado e ingeniero, Iván Guijarro, militante de PAMA. Gracias a los dos y hasta la próxima tertulia. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Y Carlos Ruiz, nuestro consejero en Ruth Pedersen, gracias también y hasta la próxima. Muchas gracias.